La historia que estás a punto de escuchar no es una interpretación suave ni una versión decorada para tranquilizar a quienes temen lo invisible. Es una mirada directa, profunda y sin filtros hacia uno de los temas más perturbadores y menos discutidos del mundo espiritual: el destino final de los ángeles que pecaron. Seres que, según la Biblia y textos antiguos, cruzaron una línea prohibida, rompieron leyes eternas y desataron consecuencias que marcaron para siempre la historia humana. Muchos piensan en los ángeles como figuras luminosas, protectoras e incorpóreas, siempre obedientes, siempre cercanas a la luz. Pero las Escrituras nos presentan otro lado, uno oscuro, uno que la mayoría prefiere ignorar. Hablan de entidades que tenían poder, conocimiento y acceso a dimensiones que los humanos no pueden comprender. Y aún así eligieron rebelarse, eligieron desobedecer, eligieron el pecado. La pregunta que nos guía en este video no es simple: ¿qué ocurrió realmente con ellos? ¿Dónde están ahora? ¿Están atrapados bajo tierra, en prisiones espirituales de tormento eterno como muchos creen? ¿O permanecen activos, vagando en la realidad humana, escondidos detrás de sombras que no podemos ver? Para responder esto, tenemos que descender a un terreno peligroso, donde las advertencias bíblicas no son metáforas, sino alertas. El primer indicio aparece en Génesis 6, un capítulo que fue intencionalmente suavizado durante siglos para evitar polémicas. Pero cuando uno lo lee sin filtros, queda claro que algo grave ocurrió. El texto dice que los hijos de Dios descendieron a la tierra y se mezclaron con mujeres humanas. No dice que fue un simple encuentro. Dice que fue una unión prohibida que desató corrupción, violencia y criaturas híbridas que no pertenecían al orden divino. Los gigantes, seres que aterrorizaron a las generaciones antiguas. Pero este acto de rebelión no fue simplemente una desobediencia moral, fue una transgresión dimensional. Ángeles que tenían asignaciones celestiales decidieron abandonar su morada, su propia naturaleza, su orden original. Cruzaron un límite que Dios mismo había establecido, y ese cruce provocó una sentencia tan severa, tan definitiva, que la Biblia lo describe como un encarcelamiento en prisiones de oscuridad. Sin embargo, aquí comienza la intriga. No todos los textos bíblicos parecen indicar que todos fueron encerrados. Algunos sí, otros no. Y algunas descripciones parecen apuntar a una verdad más inquietante: la idea de que ciertos ángeles caídos siguen activos, influyendo, seduciendo, manipulando y preparando la tierra para un retorno oscuro, anunciado desde los tiempos antiguos. La carta de Judas, uno de los libros más directos del Nuevo Testamento, afirma que un grupo específico de ángeles que pecaron no guardó su dignidad y fue atado con cadenas eternas, encerrado en tinieblas hasta el día del juicio. Esta imagen es brutal. No habla de una disciplina temporal. Habla de un encarcelamiento definitivo, una prisión espiritual tan profunda que ninguna entidad podría escapar. Pero si algunos fueron encerrados, ¿qué pasó con los demás? ¿Y por qué la Biblia diferencia entre grupos? ¿Acaso hubo distintos niveles de rebelión? ¿Hubo ángeles que participaron directamente en los hechos de Génesis 6 y otros que se dedicaron a influir desde las sombras sin cruzar el límite? ¿Acaso algunos siguen vagando en este plano, invisibles, pero activos? La clave para entender esto es observar lo que ocurrió después del diluvio. Muchos piensan que el juicio destruyó a todos los seres híbridos y a toda la actividad demoníaca anterior. Pero los mismos textos bíblicos muestran que, después del diluvio, siguen apareciendo gigantes, siguen apareciendo culturas corrompidas y siguen apareciendo prácticas espirituales prohibidas que solo pueden haber sido enseñadas por entidades rebeldes que no fueron encarceladas. Si el diluvio fue un juicio completo, ¿cómo es posible que los gigantes volvieran?
¿Cómo es posible que volvieran doctrinas ocultas atribuidas a ángeles caídos? ¿Cómo es que civilizaciones enteras adoraban a seres similares a los vigilantes descritos en textos antiguos? La respuesta más perturbadora es que los ángeles atados no fueron la totalidad. Algunos, quizás una cantidad menor pero extremadamente peligrosa, continuaron operando. Y aquí es donde entra el concepto del abismo. En varios pasajes, el abismo se describe como un lugar de tormento espiritual donde solo los peores seres pueden ser arrojados. No es un símbolo, es una locación real dentro del mundo espiritual. Cuando Jesús expulsa demonios en el Nuevo Testamento, ellos ruegan desesperadamente que no los envíe al abismo. ¿Por qué temerían ir allí si ya estaban condenados? Porque significa una prisión de la que no pueden salir, un encierro total. ¿Qué implica esto? Que no todos están en el abismo, que muchos no quieren ir allí, que muchos están libres, y si están libres, entonces no están lejos, no están inactivos, no están dormidos. De hecho, según varios textos antiguos, estos seres continúan influenciando, guiando, tentando y manipulando estructuras espirituales y humanas. Y como siempre, operan en la oscuridad. Le temen a la luz porque la luz revela, expone, destruye. Durante siglos, líderes religiosos prefirieron ignorar estas preguntas o reducirlas a símbolos. Pero la narrativa bíblica es clara. Hay una guerra espiritual, hay entidades encarceladas y hay otras circulando entre nosotros. No se trata de fantasmas ni seres imaginarios. Se trata de inteligencias reales, antiguas, destructivas, que conocen al ser humano mejor que el propio ser humano. La gran pregunta entonces es, ¿por qué Dios decidió encerrar a unos y permitir que otros continuaran libres? ¿Qué papel juegan en el destino final de la humanidad? ¿Y qué relación tienen con eventos proféticos que todavía no han ocurrido? Es aquí donde el misterio se vuelve más profundo, y esta historia, lejos de terminar, está por volverse aún más oscura. Para entender el destino de los ángeles caídos, primero necesitamos entender la naturaleza del lugar donde algunos de ellos fueron encerrados, el abismo. La palabra aparece repetidamente en textos bíblicos y antiguos, pero siempre envuelta en miedo, silencio y reverencia. No es un espacio físico dentro del mundo humano, es una dimensión espiritual de confinamiento absoluto, una región donde solo hay oscuridad, tormento y una especie de suspensión eterna para seres que fueron creados para moverse en libertad cósmica. Cuando un ser acostumbrado a atravesar dimensiones y portar luz es arrojado a un lugar de total aislamiento, el castigo no puede compararse con nada humano. Esa es la primera pista que nos indica la gravedad de la rebelión. No fue un error mínimo, no fue un simple acto de desobediencia. Fue un quiebre cósmico que alteró el orden del mundo espiritual. El libro de Judas y la segunda carta de Pedro describen este encarcelamiento como cadenas eternas y prisiones de oscuridad. Estas expresiones no son metáforas poéticas, son descripciones literales. Hombres que vivieron en un mundo espiritual más activo y sensible que el nuestro estaban tratando de transmitir algo que hoy apenas podemos imaginar: el confinamiento de entidades que eran poderosas, brillantes y antiguas. Pero si estos seres fueron encerrados en prisiones espirituales, ¿por qué otros no lo fueron? La respuesta puede estar en el tipo de rebelión. Algunos ángeles cruzaron una línea física, descendieron a la tierra, abandonaron su puesto celestial y tocaron el mundo humano de una manera prohibida. Otros, sin embargo, se mantuvieron en rebeldía ideológica, una influencia espiritual más sutil, menos directa, pero igualmente peligrosa. El castigo parece haber sido proporcional al grado de intervención. Los ángeles, que tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes, cometieron un acto de manipulación genética y espiritual tan grave
que alteró la creación misma. Cruzaron una frontera establecida por Dios para proteger el equilibrio entre dimensiones. Por eso, estos fueron los que recibieron la pena más extrema, el abismo. Sin embargo, hay un detalle inquietante. Incluso después del encarcelamiento de esos seres, la actividad demoníaca continuó. El mundo siguió bajo la influencia de entidades espirituales caídas. Y en varios pasajes del Nuevo Testamento, cuando Jesús enfrentaba demonios, ellos mostraban una conciencia clara del abismo como destino final. Rogaban para no ser enviados allí. Tenían miedo, un miedo real. Esto significa que, aunque algunos ya estaban encarcelados, otros seguían libres. Pero ¿quién decide quién va y quién no? ¿Por qué algunos fueron lanzados al abismo inmediatamente, mientras que otros parecen estar esperando un juicio posterior? Aquí es donde la historia se vuelve mucho más oscura. Existen textos antiguos que describen una clase de ángeles caídos llamados vigilantes, entidades que tenían asignaciones específicas sobre el mundo físico. Su responsabilidad era observar, proteger y supervisar. Pero algunos dejaron de vigilar y empezaron a intervenir. Otros enseñaron artes prohibidas a los seres humanos: guerra, metalurgia, astrología, rituales de magia y ciencias ocultas. Estas enseñanzas eran sofisticadas, avanzadas y peligrosas. Según relatos antiguos, corrompieron a toda una generación. Estos fueron los ángeles que recibieron un castigo inmediato. Los líderes de esta rebelión fueron arrojados al abismo sin posibilidad de retorno. Pero sus seguidores parecen haber tenido destinos diferentes. Algunos siguieron actuando. Otros se convirtieron en los espíritus malignos descritos después del diluvio. Lo más aterrador de esta narrativa es que incluso entre las entidades caídas existen jerarquías. Seres más antiguos, más poderosos y más peligrosos que otros. Seres cuya presencia podría alterar la historia humana si no estuvieran confinados. Y aquí surge una pregunta perturbadora. Si algunos de los ángeles más peligrosos están en el abismo, ¿qué tan peligrosos son los que están libres? ¿Qué autoridad tienen? ¿Qué límites se les han impuesto? La Biblia sugiere que estos seres no pueden manifestarse físicamente como lo hicieron antes del diluvio. Ese tipo de intervención directa parece haber sido restringido, pero su influencia espiritual, mental y emocional continúa. Son descritos como entidades que buscan destruir, engañar y desviar. No pueden tomar cuerpos físicos, pero pueden manipular sistemas, ideas, creencias y estructuras humanas. Ahora piensa en esto. Si estos seres tienen miles de años observando la humanidad, si conocen nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras tendencias, ¿cuánto poder pueden ejercer sin necesidad de aparecer físicamente? ¿Qué tanto control pueden tener sobre civilizaciones, naciones, líderes y movimientos? Textos proféticos describen un tiempo en el futuro donde algunos seres encarcelados podrían ser liberados. Un tiempo donde lo que está contenido en el abismo saldrá a la superficie. Esto no se menciona como una metáfora, sino como una realidad que ocurrirá en un momento señalado. Y si los que están allí ahora fueron considerados demasiado peligrosos incluso para la tierra antes del diluvio, imagina lo que significaría su liberación. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. Los ángeles caídos están divididos. Algunos están encerrados en el abismo, otros están libres. Y la línea que separa a unos de otros depende de su nivel de transgresión y de su papel en los eventos que ocurrieron antes del diluvio. Pero para comprender quiénes siguen libres y cuál es su influencia actual, necesitamos explorar la relación entre estos seres y la humanidad después del diluvio, un período donde la actividad espiritual parecía intensificarse de maneras inesperadas y en algunos casos inexplicables.
y esa es justamente la historia que continúa. La Biblia esconde un detalle perturbador que muchos pasan por alto. Se dice que algunos ángeles fueron encadenados en prisiones profundas, pero la Escritura jamás afirma que todos recibieron ese destino. Génesis menciona a los llamados hijos de Dios, descendiendo entre los humanos, apareciendo sin advertencia, observando, eligiendo, interfiriendo. No es poesía, no es símbolo, es una declaración directa de que seres celestiales caminaron entre nosotros, cruzando límites que jamás debían cruzar. Lo más inquietante es que el texto no declara en ningún momento que todos ellos fueran castigados. Apenas un grupo, los que abandonaron su morada de forma más grave, fue arrojado al abismo. Judas y Pedro confirman esta división. Unos están encadenados, pero otros siguen activos, reapareciendo en episodios posteriores de la narrativa bíblica, especialmente en los escritos proféticos y en la visión apocalíptica de Juan. Si la Escritura muestra a estas entidades actuando en el final de los tiempos, la pregunta se impone: ¿cómo pueden estar presentes en el futuro si todos fueron encarcelados en el pasado? La única conclusión posible es que un número significativo de estos seres jamás fue confinado. No volvieron al cielo, no fueron destruidos, no desaparecieron, permanecieron aquí, entre reinos, escondidos en las sombras, operando silenciosamente desde dimensiones que nuestros ojos no alcanzan. Siguen observando, siguen moviendo piezas, siguen influenciando la historia humana. Y cuando el Apocalipsis describe espíritus antiguos que engañan, seducen y preparan a las naciones para el caos final, queda claro que estos seres nunca se fueron. Estuvieron aquí todo este tiempo, esperando. Si algunos ángeles caídos permanecieron libres, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo operan en nuestro mundo sin ser detectados? La Biblia sugiere que estos seres no actúan de forma abierta, sino desde un lugar invisible, un territorio intermedio que no pertenece ni al cielo ni a la tierra. Pablo lo llama lugares celestiales, regiones espirituales desde donde autoridades oscuras ejercen influencia. No se trata de metáforas religiosas, sino de estructuras reales, jerarquías que operan detrás de eventos históricos y movimientos humanos. Lo más aterrador es que estos seres no necesitan manifestarse físicamente para actuar. Su poder se mueve a través de ideas, impulsos y ambientes espirituales que alteran el curso de una nación sin que nadie lo note. Se alimentan del caos, del miedo, de la corrupción moral que ellos mismos siembran. Y cuando encuentran vulnerabilidad humana, establecen su territorio. Las antiguas culturas parecían conocer esta realidad. Civilizaciones separadas por continentes describieron seres que descendían del cielo, traían conocimiento prohibido y exigían lealtad. La Biblia los llama poderes y principados. Los antiguos los llamaban dioses. No importa el nombre, las características coinciden. Seres superiores que no envejecen, que manipulan, que gobiernan desde la sombra. Pero existe un detalle más perturbador. El Apocalipsis afirma que, en los tiempos finales, estas entidades intensificarán su actividad, engañando a reyes, manipulando masas y preparando un escenario global que responda a sus propios planes. Si están actuando ahora mismo, lo están haciendo en silencio, desde camadas de realidad que nuestros sentidos no alcanzan. Y aunque no los veamos, sentimos los efectos de su influencia cada vez que el mundo se oscurece un poco más. Porque estos seres no desaparecieron, solo aprendieron a esconderse mejor. Si los ángeles caídos siguen operando en secreto, surge una pregunta más profunda. ¿Qué los contiene? ¿Qué los limita? ¿Y qué los mantiene lejos de un dominio total? La respuesta bíblica no es simple, pero sí inquietante. Pedro y Judas describen a un grupo encarcelado en prisiones de oscuridad,
como si existiera un abismo espiritual reservado para los que cruzaron límites que incluso los seres celestiales no deberían cruzar. Pero al mismo tiempo, otros permanecen activos, moviéndose entre dimensiones, influenciando gobiernos, ideologías y comportamientos humanos. La tensión entre estos dos destinos revela algo perturbador. No fueron castigados de la misma manera. Algunos fueron detenidos inmediatamente, mientras otros quedaron libres para continuar su obra. Y si la Biblia menciona que estos seres conocen que su juicio final se acerca, significa que operan con urgencia, acelerando sus movimientos en el mundo. Pero la clave de todo está en un detalle casi ignorado. Ellos no actúan sin permiso. El libro de Job deja claro que incluso las entidades rebeldes no tienen poder absoluto. Hay límites invisibles, fronteras espirituales que no pueden cruzar sin autorización. Esto abre una posibilidad aterradora y al mismo tiempo esperanzadora. Aunque son poderosos, nunca han estado completamente descontrolados. Aún así, el hecho de que existan límites no significa que no sean peligrosos. Actúan en las grietas del mundo, en momentos de fragilidad emocional, en sistemas corruptos, en sociedades que abandonan la justicia. Allí encuentran espacio para sembrar caos. Y cuando la maldad humana se intensifica, su influencia también crece. La Escritura advierte que, en los últimos tiempos, estos seres serán desatados con mayor libertad, como si las barreras espirituales que hoy los restringen fueran retiradas. Si eso es literal, y muchos textos sugieren que sí, el mundo podría enfrentar una actividad espiritual jamás vista desde los días antes del diluvio. No se trata de terror mitológico, sino de una realidad espiritual que ha acompañado a la humanidad desde su origen. Y lo verdaderamente inquietante es que, según las profecías, lo que hemos visto hasta ahora es apenas el comienzo. Si los ángeles que pecaron están divididos entre los que fueron arrojados al abismo y los que aún caminan entre dimensiones, entonces el escenario espiritual del mundo es mucho más complejo de lo que imaginamos. La Biblia insinúa que existe un equilibrio frágil entre fuerzas invisibles, donde cada movimiento tiene consecuencias profundas. Los seres encarcelados en tinieblas esperan el día de su sentencia, pero los que permanecen activos continúan influenciando estructuras, ideas, poderes y a cualquier persona lo suficientemente vulnerable como para escuchar sus susurros. Es un conflicto antiguo, silencioso, que se desarrolla fuera de la vista humana, pero nunca lejos de nuestra realidad. Lo más inquietante es que la Escritura afirma que, al final de los tiempos, este equilibrio será alterado, como si barreras que antes existían fueran removidas y actividades espirituales, hoy restringidas, se intensificaran hasta niveles comparables con los días de Noé. La advertencia no pretende provocar miedo, sino conciencia. Así como existe maldad oculta, también existe protección divina. Así como hay oscuridad, también hay luz. Y aunque estos seres se mueven en sombras profundas, no tienen autoridad absoluta. La última palabra nunca ha estado en manos de ellos. La humanidad está atrapada en una frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo que podemos entender y lo que apenas podemos intuir. Y mientras el mundo sigue avanzando, distraído, fragmentado, estos seres operan silenciosamente, esperando su momento, no para gobernar, sino para destruir, confundir, corromper. Sin embargo, el mensaje final es claro: no estamos desamparados. A lo largo de toda la historia bíblica, cada vez que la oscuridad ha intentado extenderse más allá de su límite, una intervención divina la ha detenido. Eso no ha cambiado y tampoco cambiará. Saber que existe un conflicto espiritual real no debe producir desesperación, sino despertar.
porque ignorar la existencia del mal no lo hace desaparecer, pero comprenderlo nos permite resistirlo. Y en esta guerra silenciosa, la mayor victoria de la oscuridad sería que nadie creyera que existe. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo y revelador. Si este contenido te abrió los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en los próximos videos donde seguiremos revelando los misterios más ocultos del mundo espiritual. Tu presencia aquí significa mucho. Nos vemos en la próxima investigación.